tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lección tan importante nos da el Señor. Pero para entenderla bien hay que entender la mentalidad judía, por lo menos la mentalidad judía de aquella época. Para ellos, o para muchos de ellos al menos, las enfermedades, los problemas económicos, cualquier tipo de sufrimiento era un castigo de Dios. No hay que olvidar que un sector de ellos, los saduceos, no creían en la vida eterna. Y por lo tanto, el premio o el castigo lo tenía que dar Dios en esta vida. El premio con salud, con dinero, con éxito, y el castigo con problemas. Por lo tanto, cuando una persona sufría, ellos miraban a esa persona no como una víctima de sus pecados o como una víctima de unas circunstancias misteriosas, sino como alguien que estaba siendo castigado por Dios. El sufrimiento era señal de castigo. Dios le ha castigado. O haciéndose la pregunta a uno mismo: ¿por qué me castiga Dios? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Incluso las preguntas pueden ampliarse. ¿Por qué a mí, que intento ser bueno, me castiga Dios con esta enfermedad o con esta desgracia? Y en cambio a ese otro, que es manifiestamente malo, le van bien las cosas, sus hijos están bien, tiene dinero. Preguntas que se quedan recogidas de una forma admirable en el libro de Job. No voy a contar ahora la historia de Job, pero creo que es suficientemente conocida. Las desgracias que caen sobre Job son interpretadas por su mujer, por sus amigos, como una señal de un castigo de Dios por algún pecado oculto, porque Job no tenía pecados manifiestos. Algo has hecho mal, si no Dios no te puede castigar. Todas tus desgracias se deben a tus pecados. Esta concepción está profundamente metida en nosotros, en nuestro instinto, en nuestra naturaleza. Estaba también, repito, profundamente metida en aquellos judíos, incluso en los apóstoles, no así en la Santísima Virgen, pero sí en los apóstoles. Y esto está en la raíz de la crisis de fe que experimentan los apóstoles, los seguidores de Jesús, repito, no así María y ni siquiera las otras mujeres, pero sí los apóstoles, y por lo cual, junto al miedo, dejan abandonado a Jesús en la cruz. Si esto está pasándole, es porque Dios no está con él. Si Dios está permitiendo este castigo, es señal de que este no es Dios, de que este no es lo bueno que nos parecía, de que Dios no respalda sus pretensiones de divinidad. Si los milagros apoyaban esas pretensiones, la cruz significaba justo lo contrario. Y repito, entre las dudas de fe que les entraron y el miedo que tenían, dejaron solo a Cristo. Pero eso también nos pasa a nosotros, o nos puede pasar. Yo he escuchado esto muchísimas veces, incluso de muy buenos católicos, y en algunas ocasiones ha generado una respuesta de alejamiento de Dios. Posiblemente todos conocemos a más de una persona así, o hemos experimentado
esta tentación, o quizá incluso alguno ha experimentado esta caída durante un tiempo en su vida. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios lo permite? Es una pregunta seguramente inevitable, pero no es la mejor pregunta. La pregunta verdadera es ¿para qué Dios permite esto? No ¿por qué? Porque a la pregunta del por qué solo puedo responder y solo debo responder diciendo no entiendo, no tengo por qué entender. Esa fue la respuesta de María. Aquí está la esclava del Señor, aquí está la sierva, no me tienes que dar explicaciones. El soldado no pide explicaciones al general de por qué hay que moverse en este sentido o en el otro en la batalla. Si el general tuviera que dar explicaciones a cada soldado, antes de acabar, sin duda, el enemigo ya le habría derrotado. Señor, yo, efectivamente, hay cosas que no entiendo. Y normalmente son las que me duelen, porque también debería de estar sin entender el por qué hay cosas que van bien, pero en fin, las que van bien no me suelen crear problemas. Las que no van bien, de salud, de dinero, de familia, de iglesia, de sociedad, Señor, hay cosas que no entiendo. Bueno, tú eres más grande que yo me fío de ti. No puedo pretender que tus planes, Señor, quepan en mi pequeña cabeza. Tú eres Dios y yo no soy Dios. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que me hacen sufrir y sin embargo, Señor, yo sé que debo de fiarme de ti. Pero la pregunta, repito, una vez que he hecho este acto de fe, debe de cambiar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Para qué esta crisis económica? ¿Para qué esta crisis social? ¿Para qué esta crisis profundísima que vive la Iglesia Católica? ¿Para qué? ¿Qué resultado tiene que salir de esto? ¿Qué frutos deben obtenerse? No sé por qué Dios permite esto que tanto me hace sufrir, que tanto me angustia. No sé por qué, pero me interesa saber para qué. ¿Qué puede salir de esto? Por ejemplo, aumentar mi fe, purificar mi fe. Ya sería un extraordinario resultado que en medio de los problemas, de la enfermedad, la que sea, yo le dijera a Dios, me fío de ti. Mi fe está quedando purificada, autentificada. Ya es un gran resultado. Dios permite esto para que tú te fíes de Él, para que tú confíes en Él. ¿Para qué? Lo dice también el Señor en el Evangelio de hoy, para que te des cuenta de que todo pasa y de que lo único que permanece es la vida eterna, es decir, para que camines por la conversión, para que te des cuenta de que solamente estar con Dios es de verdad importante y de que otras cosas necesarias, sin embargo, pueden faltar. Pero lo que no puede faltar es la unión con Dios. Darte cuenta de eso es ya la conversión. Aquellos maldecían el nombre de Dios a los que sufrían, porque pensaban que Dios los había maldecido primero. Y los que sufrían tenían que aguantar por un lado el sufrimiento y por otro lado la impresión, la certeza, según su religión o según la versión de su religión, de que Dios les estaba castigando. No caigamos en esa trampa. Cristo no fue maldito de Dios. Cristo no fue castigado por Dios, porque Él mismo era Dios, además, por sus pecados que no existieron. Cristo fue el Cordero inocente que se sacrificó por nosotros para que la Santísima Trinidad, Él mismo, por lo tanto, junto al Padre y al Espíritu, perdonara nuestros pecados. Son sus heridas las que nos curaron y son nuestras culpas las que Él redimió. No caigamos, por lo tanto, en la trampa de pensar que cuando estamos sufriendo, Dios nos está castigando. Esto no es cierto. El castigo de Dios vendrá cuando tenga que venir, al final de la vida. Preparémonos para que ese castigo no venga. Preparémonos con el arrepentimiento y con la conversión. Ayudemos a la gente que sufre. Jamás veamos en él un maldito de Dios, un castigado por Dios. Dejemos a Dios el juicio.
Dios sabe todo. Dios sabe los antecedentes, las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes. Dejemos a Dios el juicio. Nosotros no maldigamos al que sufre, no consideremos que es alguien castigado por Dios y no nos consideremos así a nosotros mismos. Hagámonos la pregunta que debemos hacernos: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué fruto puede salir de esta situación? Demos ese fruto que el Señor espera, porque el Señor nunca nos va a abandonar. Que así sea.